Desde Venezuela, información que se genera de último minuto con el foro Voces del Nuevo Mundo. Vamos a escuchar al canciller venezolano Iván Gil. Embajadoras, encargadas, encargados de negocios que nos acompañan el día de hoy, compañeros viceministros, viceministras, directores, invitados internacionales, invitados especiales, compañeros y compañeras. Es para mí un verdadero honor poder dar inicio a este foro denominado Voces del Nuevo Mundo, que además ha tenido el tino de comenzar poniendo de relevancia la causa más importante que tiene la humanidad hoy en día, que es el tema palestino. Cuando hablamos de Palestina, siempre decimos, no estamos hablando de un territorio ubicado en el Asia Occidental o de, como nos han querido vender, de un espacio donde se desarrolla un conflicto interreligioso o intercultural o como se quiera denominar, sino que estamos hablando de un espacio y un momento histórico donde está en juego la humanidad misma. Es la vida que está en juego. Es una lucha que sin duda la debemos catalogar del bien con el mal. Ese mal denominado que le toca y lo ha asumido el sionismo como bandera, y ese bien que es la causa de los pueblos soberanos, de los pueblos libres, de los pueblos árabes, de los pueblos que aman, que luchan por su soberanía, por su independencia. Así que no es un evento más que hemos tenido en el inicio de este foro de voces por el nuevo mundo, sino es un recordatorio para todas y todos que la causa de Palestina es la causa de la vida misma, es la causa de la República Bolivariana de Venezuela y es la causa de toda la humanidad. Hoy esta humanidad se enfrenta a múltiples amenazas, múltiples desafíos y, por supuesto, transversalizado por el tema de la comunicación, el tema del periodismo, de difundir la verdad. Y todos ustedes, compañeras y compañeros, han estado luchando durante toda una vida precisamente por transmitir la verdad, por transmitir lo que sucede realmente, por interpretar las situaciones que se nos presentan en el mundo. Y no es casual que hayan sido convocados a esta Caracas revolucionaria, a esta Caracas bolivariana, a esta Caracas socialista, precisamente para debatir sobre esos desafíos y esas amenazas. Hoy, cuando vemos que el imperialismo, ese que tantas veces hemos denunciado, cuando vemos que el fascismo, que también hemos combatido y denunciado, cuando vemos el neocolonialismo, que trata también de activarse e invadir, dominar a ese nuevo mundo, lo vemos, nuestras voces tienen que ser cada vez más fuertes y más intensas para guiar precisamente el accionar. Y desde aquí, desde esta Caracas y desde esta patria Venezuela, nosotros hemos venido librando una lucha de hace mucho tiempo. Somos un país que ha tenido la dicha, la fortuna o el designio, el destino de vivir sobre las reservas más importantes del planeta de energía, de petróleo. Somos por largo un país que tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo en reserva e incluso pudieran ser muchos más.
Y eso, además, somos un país que hace más de 200 años tuvo también la dicha de contar con un liderazgo como el del libertador Simón Bolívar, con la orientación de grandes hombres y mujeres, pensadores, pensadoras, como el gran Francisco de Miranda, el gran Antonio José de Sucre, que salieron de esta tierra, de esta capital, a liberar todo un continente y a promover toda una nueva ideología, una nueva doctrina de liberación, de libertad, de soberanía, de independencia, que marcó toda una generación y que aún nos marca. Y esa doctrina bolivariana la llevamos todavía nosotros en nuestra esencia, en nuestra sangre, en nuestro pensamiento. Más allá de la condición de país poseedor de las reservas energéticas más importantes del mundo, estamos seguros que nuestra principal condición es la condición de ser un país libre, soberano, luchador, resistente, combativo, que nos ha permitido en estos años enfrentar la peor de las agresiones que ha sufrido esta república en más de 200 años que tenemos de existencia. El presidente Nicolás Maduro ha sido un líder que ha sido sometido a todo tipo de agresiones, como les decía. No solo bloqueos económicos, que ya es bastante, sabotajes a nuestra industria petrolera, confiscación de nuestros bienes en el exterior, sino también intentos de magnicidio, también intentos de subvertir el orden constitucional, el orden social, terrorismo. ¿Qué no hemos vivido en Venezuela en los últimos 26 años de revolución bolivariana y concretamente en la última década, pudiéramos decir, desde la promulgación de aquel nefasto decreto o orden ejecutiva que dictó el entonces presidente Barack Obama en contra de Venezuela, declarándonos una amenaza inusual y extraordinaria. Mucho ha sido lo que ha sucedido durante todos estos años. Y concretamente, repito, en estos últimos 10 años, desde el decreto de Obama. Y vaya que nuestro pueblo ha resistido en todos estos 10 años, con el liderazgo del presidente Maduro enfrente. Vaya que nuestro pueblo ha dado muestra de estoicismo, de fortaleza, de conciencia revolucionaria. Y nos ha tocado gran parte de ese periodo hacerlo solo, sin posibilidad o con muy poca posibilidad de que nuestra voz fuese escuchada en el mundo. Pero esa resistencia nos permitió o nos ha permitido hoy en día que nuestra voz sea escuchada. Y nos ha permitido vencer y pasar una etapa nueva en esta revolución y en esta patria, que es una etapa de ofensiva económica, de ofensiva social, de ofensiva política, de ofensiva democrática, una democracia que cada vez se perfecciona más, no solo con elecciones, sino con participación popular, como dice nuestra Constitución, que es una democracia participativa y protagónica. Ese protagonismo lo vemos hecho realidad hoy en día. Y por eso podemos salir a las calles y decirlo. Por eso acabamos de concluir un proceso electoral el día 27, dos procesos electorales el día 27 de julio, uno para elegir alcaldes y concejales en en el esquema de dirección más cercano a la gente clásico, pero también en una jornada extraordinaria donde el pueblo eligió los proyectos de la juventud para ser realizados en sus comunidades.
Esa es la Venezuela que ha triunfado. Y esa es la Venezuela que le pedimos a ustedes que pueda ser mostrada al mundo. Ustedes han recorrido en estos días las calles de Caracas y algunos han ido más allá. Y han podido libremente hablar con la gente, preguntarle a la gente sus problemas, sus realidades, sus desafíos, sus temores. Y han podido comprobar lo que es una revolución verdadera. Una revolución que trae paz, que trae prosperidad, que trae bienestar y que se alza en el mundo como un ejemplo precisamente de soberanía, de valentía, con un líder que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y que nos da la posibilidad de tener una posición en el mundo de defensa de estos valores que están amenazados hoy en el mundo. No solo en el ejemplo de la causa del pueblo palestino, sino también en todas las agresiones en el Asia Occidental o el Medio Oriente, como se conoce, las agresiones contra el pueblo iraní. Precisamente quiero permitirme dar un saludo especial a la colega, colega de ustedes, periodista Sahar Emami, que nos acompaña de la República Islámica de Irán, que se convirtió en Sahar Emami se convirtió en el símbolo de la lucha de los comunicadores, de las comunicadoras, por llevar la verdad. En medio de una brutal agresión, la valentía de Sahar Emami es la valentía de todas y todos los periodistas y todos y todas las comunicadoras del mundo que han caído por centenas, incluso en Palestina, asesinados y asesinadas, que han caído en nuestra tierra, aquí al lado de Colombia, periodistas, comunicadores asesinados y asesinadas, que son amordazados en el mundo entero. Hoy tenemos que decir la verdad. Y desde Venezuela es la plataforma para que todos podamos decir la verdad. Nosotros ponemos a disposición todas nuestras capacidades para ello. Y nuevamente, en nombre del presidente Nicolás Maduro, les doy la bienvenida y les pedimos, los invitamos precisamente a una gran alianza que podamos crear entre comunicadores y comunicadoras, tanto de medios clásicos, convencionales, como medios alternativos, redes sociales, los llamados influencers que llaman hoy en día, de las distintas plataformas, para que podamos decir la verdad, para que nuestra verdad sea escuchada en el mundo. Y no es solo la verdad de Venezuela, es la verdad de los pueblos africanos, de los pueblos del Asia, de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos caribeños, de los pueblos afrodescendientes, la verdad de las mujeres, de los que luchadores por un mundo más justo, por un ambiente más confortable, más protegido, y que esa verdad pueda sobreponerse a la mentira fabricada por las grandes corporaciones mediáticas que simplemente son instrumentos precisamente de esa dominación, de ese colonialismo, de ese imperialismo, y que ahora están al servicio incluso del fascismo, como lo hemos visto recientemente en nuestra América Latina.
gobiernos fascistas que se levantan en Argentina o Ecuador, que han desarrollado aparatos mediáticos sumamente poderosos, que son capaces de reivindicar los valores fascistas incluso de manera pública, que son capaces de promover la xenofobia, que son capaces de promover la exclusión, el asesinato, la dominación, y usan para ello, bueno, todo su entramado poderoso de herramientas tecnológicas, de herramientas digitales, comunicacionales. Es una batalla que tenemos enfrente y que el comandante Chávez siempre fue muy preciso en identificar de manera temprana en la Revolución Bolivariana que esa era la principal batalla que teníamos que dar. Así que nos convoquemos hoy en Caracas es un gran motivo de celebración y que a partir de este foro podamos construir esa alianza, esa red de comunicación para poder llevar una verdad que se construye a diario en nuestra Revolución Bolivariana, con las niñas, con los niños, con los jóvenes, en las universidades, en los liceos, en las escuelas, en las fábricas, en nuestros campos, donde todos los días ocurren maravillas de participación popular, de crecimiento, de construcción, de alternativas, y que los grandes medios tratan de silenciar porque Venezuela no puede ser ese mal ejemplo para el resto de los pueblos del mundo, de que la ruta de la liberación, que la ruta de la soberanía es la única vía para la prosperidad de nuestros pueblos. Quiero concluir también con una batalla que también estamos dando y que necesitamos que todas y todos nos pongamos en una sola dirección, que es reclamar, denunciar el secuestro de niñas y niños venezolanos que hoy ocurre en los Estados Unidos. 33 niñas y niños venezolanos hoy han sido separados de sus familias. Y es un ejemplo más de el odio, el complejo que se tiene en contra de Venezuela. Que ya no basta con atacar a nuestras refinerías, a nuestra industria petrolera, a nuestro sistema financiero. Como hemos resistido, ahora han ido por el pueblo migrante, golpeando donde más duele, que es en la niñez, violando todas las leyes internacionales. Y esto, por supuesto, que tiene que ser denunciado. El presidente Nicolás Maduro logró rescatar de una prisión y un campo de concentración y tortura en El Salvador a 252 compatriotas que llegaron hace días a Caracas. Y además hemos repatriado más de 8.000 compañeras y compañeros que han sido deportados desde los Estados Unidos y los hemos rescatado en nuestros aviones, con nuestras capacidades, aviones sancionados, aerolíneas golpeadas, y los hemos traído a nuestra patria y los hemos reincorporado en la vida social porque los necesitamos acá. Esa fuerza de trabajo, esa fuerza creadora. Pero ahora se ha antepuesto una nueva práctica, que es secuestrar niñas y niños, alejarlos de su familia, separarlos de su familia. Y esto ocurre también en complicidad, por supuesto, con esas grandes corporaciones mediáticas mundiales. Así que pedimos también su apoyo para poder desnudar esta realidad, que es una realidad que hoy se aplica sobre Venezuela, pero es una realidad que quiere aplicársele a todos los países y pueblos libres del mundo. Es una realidad con la cual están amenazando a distintos pueblos del mundo, que hemos recibido informaciones incluso. Compañeras y compañeros de otros países de América Latina y del África nos han denunciado que son amenazados con aplicarle la estigmatización, la persecución de sus ciudadanos en Estados Unidos si no cumplen sus designios. ¿A dónde vamos a llegar así?
Esto tiene que ser una de las principales causas de la lucha comunicacional. Así que pedimos encarecidamente que esta alianza que se constituye hoy en este foro pueda precisamente abordar estos grandes temas de la humanidad. Porque estamos seguros que vamos a vencer, que vamos a triunfar. Como Palestina será libre, Palestina será soberana, los pueblos del mundo, todos los pueblos del mundo, conquistaremos nuestra libertad y nuestra soberanía. Muchas gracias, compañeras y compañeras. Les deseo en estas deliberaciones que podamos avanzar, concretar y precisamente tener un saldo positivo, organizativo, de victoria, de triunfo, de la verdad y de las voces de este nuevo mundo que hoy se levanta y donde Venezuela se coloca al frente, a la vanguardia, para apoyarlos y apoyarlos. Muchas gracias, compañeros. Historia de la verdad, de estas nuevas voces del nuevo mundo. Escuchábamos las palabras del canciller Iván Gil desde el foro Voces del Nuevo Mundo, precisamente, el cual es un espacio de encuentro de comunicadores de diversos países del sur global, quienes están intercambiando saberes y experiencias desde el día de ayer, y estas experiencias de cómo enfrentar a diario este bloqueo mediático para poder promover el derecho a la verdad, a la paz y a la autodeterminación de los pueblos. Dentro del homenaje a las víctimas del genocidio contra el pueblo palestino, el canciller venezolano manifestó que la causa de Palestina es la causa de toda la humanidad y que por eso esto no es un foro más. Eso lo aclaró porque en la primera parte también se homenajeó a esta causa palestina y después la siguiente parte van a estar todos los foros de todos los comunicadores con varios representantes de varios países del mundo que van a estar hablando respecto a los ejes principales de este foro, que uno de ellos tiene que ver con lo cognitivo también, con la comunicación cognitiva. En este contexto también el canciller Iván Gil habló de la historia de Venezuela, la cual sus libertadores han promovido una doctrina bolivariana que las y los venezolanos la llevan en su pensamiento y en su sangre. Hizo gran hincapié en Venezuela, que es donde se está llevando a cabo precisamente este foro, y de esa manera lo enmarcó con parte de la historia venezolana para poder explicar también un poco este presente y también explicar un poco el porqué del foro y de lo que se va a estar realizando. En esta línea dijo que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, soportó sabotajes a la industria petrolera, confiscación de bienes en el exterior, intentos de magnicidio, de terrorismo, entre otros acontecimientos. Enmarcó todos estos acontecimientos y más de lo que el pueblo ha sufrido en representación y sobre todo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y dijo, para enmarcar todos estos hechos que venimos diciendo, que toda esa resistencia les ha permitido al pueblo venezolano que la voz sea escuchada. Explicó que era una voz que no se escuchaba, que se les daba de alguna manera la espalda en el mundo y ahora se permitió, gracias a la resistencia del pueblo venezolano, que esa voz sea escuchada y también vencer y pasar a una nueva etapa en esta revolución, en esta etapa de ofensiva política, económica, social y democrática. Una democracia que cada vez se perfecciona más y no solo por sus elecciones, sino por la participación popular. Y ahí hizo énfasis en las elecciones del pasado 27 de julio, donde todo el pueblo se movilizó, donde fueron elecciones, como dijeron los observadores, los veedores, los acompañantes internacionales, fueron elecciones totalmente transparentes y democráticas. Estas fueron parte de las palabras del canciller venezolano Iván Gil en este marco del foro que le veníamos diciendo de Voces del Mundo, donde hay representantes de todos los países. Ahora vamos con nuestra corresponsal, con nuestra compañera Fabiola López. Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarte, Marina. Pues sí, efectivamente, Venezuela es nuevamente epicentro de la unidad, de la solidaridad y de la integración con esta gran convocatoria que ha hecho en este foro internacional
de Voces del Nuevo Mundo, Alianza de Periodistas para la Comunicación del Sur Global. Un encuentro, Marina, para tejer redes, se ha dicho aquí, comprometidas con la verdad y para desafiar las narrativas comunicacionales al servicio de los poderes hegemónicos. Comenzó este foro que reúne a cientos de periodistas, influencers, comunicadores populares, expertos en comunicación de todos los continentes. Marina, hay personas acá, expertos y periodistas, y comenzó este foro con un homenaje a las víctimas de Palestina, con una denuncia al genocidio de Palestina. La periodista Wafa Ibrahim explicaba que el mundo observaba sentado frente a sus pantallas ese genocidio y preguntó que por qué no se ven mandatarios árabes caminando junto a su pueblo, como hace, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, que no pierde oportunidad, decía ella, de en todos los foros donde es posible denunciar el genocidio, y como hace el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que camina junto a su pueblo cada vez que sale a desfilar por las calles de La Habana para denunciar el genocidio. También el canciller Iván Gil, que bueno, ha hecho ya las palabras de inauguración de este foro, se refería a los intentos de subvertir el orden y al terrorismo, a todo lo que ha sucedido en estos años de revolución bolivariana, sobre todo en los últimos tiempos, y dijo que ahora la revolución estaba en una etapa de ofensiva. Él se refería también a los periodistas, comunicadores e influencers que han sido amordazados, y dijo que Venezuela es la plataforma donde se puede decir la verdad, que por eso es que se hacía esta convocatoria para que los periodistas pudieran acá debatir y dialogar cómo lograr desafiar las narrativas que impone el mundo global. Pedía también la colaboración a los comunicadores que están acá para denunciar la violación que se hace en estos momentos de las leyes internacionales, de los derechos humanos de Venezuela, cuando con toda esta situación de los migrantes y todos los abusos y atropellos y torturas que se cometen contra ellos. Va a ser un día bastante intenso, Marina, jugar por la agenda. Van a tratarse acá desafíos de la comunicación del sur global, la libertad de expresión de los otros. Eso es uno de los puntos que ha trascendido que se va a debatir aquí. También sobre el periodismo de pie frente a la dictadura del algoritmo. Igual va a haber un debate sobre Medio Oriente, medios y comunicadores, sobre África, la visión profunda y descolonial. También en la tarde está previsto que haya encuentros sobre América Latina y el Caribe, la verdad que no espera, así se llama la ponencia, que van a tratar acá. Y también bueno, por supuesto, de Venezuela, también ahí está previsto una ponencia, un taller, un encuentro sobre Venezuela, Marina. Eso es lo que te puedo decir por aquí ahora. Bueno, momentos culturales también en la inauguración, y muchísimos comunicadores acá que vienen a hacer denuncias, y vienen también a coordinar cómo poder hacer una alianza para juntos desafiar el poder de las corporaciones hegemónicas y la mentira, que es lo que más abunda en este mundo, que los periodistas del sur global están llamados a destruir. Marina. Fabiola, también en un momento que fue muy lindo, fue muy emotivo, es cuando se homenajeó a Sahar Emami, la presentadora iraní que fue atacada por el régimen israelí, que fue atacada en vivo mientras estaba teniendo una transmisión al aire. La homenajeó el canciller Iván Gil como símbolo de resistencia también del pueblo en este contexto que veníamos hablando, y también en este homenaje a Palestina, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo se vivió desde ahí, Fabiola, que vos estás en el lugar de los hechos, ese homenaje que a nosotros acá nos enterneció a todos? Porque la verdad que fue increíble la hazaña de esa mujer y cómo se mantuvo firme y se mantuvo de pie ante lo que estaba ocurriendo. Bueno, nada, acá por supuesto, muchos aplausos, hubo ovación, porque es admirable lo que hizo esta comunicadora, bueno, que es a lo que están llamados realmente los periodistas, los comunicadores de los países del sur global, a decir sobre todas las cosas la verdad, sin importar los obstáculos, Marina. Fue un momento muy bonito y bueno, la gente acá, todo el mundo muy emocionado, ovacionó el momento este. Perfecto, Fabiola, muchísimas gracias como siempre por tu gran cobertura.
Estaremos por acá informando para ustedes. Ahora continuamos con más participaciones dentro del foro. Vamos a escuchar. La tendencia es irreversible. Tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad que constantemente crea nuevos desafíos para que los superemos nosotros los periodistas. El primer desafío, y posiblemente el más evidente, es la necesidad de adaptar los contenidos a cada red social de manera concreta, en función de sus características. En condiciones de una feroz competencia por la audiencia, no es suficiente copiar un párrafo de un artículo de un periódico para publicarlo con un enlace en una plataforma digital. No basta con publicar un enlace de un reportaje de video que acaba de salir al aire en un canal de televisión. Para involucrar a los lectores, espectadores y oyentes se necesitan descripciones y pistas que sean apropiadas en cada caso y para cada plataforma específica. Para cumplirnos con la expectativa, además, tenemos hoy en día, todos nosotros estamos obligados a estudiar los algoritmos de cada una de las plataformas digitales y adaptar a estos algoritmos las publicaciones correspondientes. Pero ni siquiera esto es suficiente para estar en la vanguardia. Hay que crear un tipo de contenido único, un estilo único, característico para cada medio en particular, que sea buscado por los usuarios, por los lectores, por los oyentes y telespectadores. Otro desafío al que me voy a referir es quizás el más complejo y de comportamiento más imprevisible. Se trata de la relación, o mejor dicho, la interacción entre los medios y las plataformas digitales. A medida que estas últimas se desarrollan, esta relación se vuelve más compleja y más conflictiva. Las plataformas digitales populares, generalmente propiedad de grandes corporaciones, pueden y suelen bloquear contenidos siempre y cuando la administración de la plataforma los considere indeseables por razones políticas, éticas o de otra índole. El pretexto que se utiliza para justificar tales acciones, por regla general, es de la lucha contra las noticias falsas. Pero, ¿quién define la falsedad de una determinada información? Las mismas corporaciones dueñas de plataformas digitales, obviamente, en este caso. En otros casos, se habla de la llamada violación de términos de uso de la red social. Al mismo tiempo, las líneas rojas que no se pueden cruzar no están claramente definidas y además no siempre corresponden al sentido común. Algunas otras veces, el motivo de bloqueos son las medidas restrictivas impuestas por un gobierno en particular o por varios gobiernos contra un medio de comunicación concreto, lo que es un claro acto de censura mal disfrazada. Cuando no son bloqueos, son otras formas de complicarnos el trabajo. Me refiero a esta herramienta llamada los algoritmos, que hacen que una publicación concreta sea visible para el suscriptor en un momento determinado. Los algoritmos, que presuntamente son destinados para ayudar al usuario a recibir solamente el contenido que le interese, en realidad son un instrumento más sutil de ocultar la información e influir en la opinión pública. Bueno, nosotros, los medios rusos, la agencia Sputnik en particular, nos enfrentamos a todo tipo de medidas restrictivas como las que acabo de describir. A veces decimos que somos el medio de comunicación más censurado del mundo, ya que cada vez son más frecuentes los bloqueos completos contra nuestro contenido impuesto por plataformas digitales. Y debemos entender que no somos ni seremos los únicos. Los medios de comunicación de cualquier país que tengan una política editorial independiente tampoco son inmunes a medidas similares. Ya hace unos años hemos visto como el entonces Twitter marcó las cuentas de Cuba Debate con la etiqueta medios afiliados al gobierno de Cuba. Vimos casos de bloqueos contra las cuentas de Telesur. Los compañeros nicaragüenses también me cortaron los casos de bloqueos contra sus contenidos bajo pretextos formales que por detrás se veían claramente razones políticas. Sin embargo, no vamos a pintar todo de negro y en esta parte del discurso paso de los desafíos a las soluciones. Con relación a lo dicho anteriormente, creo que podemos definir dos posibles estrategias de interacción con las plataformas digitales que no son excluyentes entre sí y pueden ser combinadas. La primera, la más ambiciosa, es buscar o más bien crear plataformas alternativas
que tengan políticas de uso verdaderamente democráticas. Es más fácil hacerlo juntos, uniendo fuerzas. Es una tarea muy compleja porque la plataforma debe ser atractiva para los usuarios, pero no es imposible. Ya se está haciendo en otras partes del mundo, del sur global, o como decimos en Rusia, de la mayoría global.